Colores, dame colores para pintar la cosa, aunque ninguno es igual. Una vez más, señoras y señores, estamos con todos ustedes con este espacio de radio llamado Encuentros en la Galería, un espacio patrocinado por la Galería de Arte Xerión en La Coruña. Galería de Arte Xerión, su galería de arte en La Coruña. Contamos con un amplio catálogo de pintura y escultura de artistas gallegos, a la vez que también pintura y arte nacional e internacional. Estamos en la calle Rubine, número 17 Bajo, La Coruña. Teléfono 881 91 75 25. Página web www.xerion.es. Ah, y no se olviden de nuestro teléfono móvil 686 13 62 99. Galería de Arte Xerión, su galería de arte en La Coruña. Ay, milonga de amor. Ay, temblor de gota. Hoy, en Encuentros en la Galería, vamos a comentar su actual exposición, con las obras del pintor Fermín García Sevilla y el escultor Ignacio Fernández Chocarro. Una exposición que comenzó este pasado jueves, día 13 de noviembre, y que permanecerá hasta el próximo día 5 de diciembre del 2025. Fermín García Sevilla nace en Tomelloso en 1961, obteniendo su primer premio de pintura, Ciudad de Tomelloso, en 1986. Se trata de uno de los artistas más premiados en España. En la creación de sus cuadros es fundamental el trabajo directo en el medio natural. Compagina el ámbito creativo con el docente y para esto último se apoya en cortos vídeos de elaboración de sus obras. En su modo de pintar el paisaje, la luz es vital. El choque de luces y colores le interesa mucho para formar su obra. El día de la inauguración, en la Galería Xerión, tuve ocasión de tener una breve entrevista con el maestro. Así se desarrolló dicha entrevista. Bueno, pues aquí seguimos en la Galería de Arte Xerión, ahora con otro de los artistas que expone parte de su obra aquí, Fermín García Sevilla, ya un artista al que en otra ocasión hemos tenido oportunidad de entrevistar, pero le damos nuevamente las gracias por atendernos. Gracias, Fermín. Muchas gracias a vosotros. Bueno, vamos a recordarle a los oyentes, ¿cuándo fue tu primera experiencia como pintor? ¿Cuándo le dijiste a tu madre y mamá quiero ser artista? Bueno, eso pues yo creo que desde muy crío, ¿no? Porque yo he tenido varios oficios hasta llegar aquí, pero en principio la vocación estaba desde que era chavalillo, ¿no? Siempre había pasado por varias etapas, es decir, he pasado por varias etapas, incluyendo mis oficios anteriores. Yo trabajaba en la carpintería con mis padres, he trabajado luego en otro oficio más de tipo administrativo y tal, pero siempre he pintado, ¿no? Y ya en los años 90 ya me decidí definitivamente pues trabajar en esto, en la pintura, apostar fuerte por la pintura. Y bueno, estos son oficios obviamente muy arriesgados, pero a mí en este caso me salió bien y bueno, pues aquí estoy. ¿Qué recuerdos tienes de tu primera obra? Como cuando dijiste, esta es mi primera obra realmente, que además la pudiste incluso vender. Bueno, esto viene pues desde mi juventud. Yo siempre intenté hacer una obra muy representativa de mi tierra, ¿no? Como referente tenía siempre a los pintores del siglo XIX y sobre todo a un pintor que se movía mucho por mi tierra, que era Antonio López Torres, tío del actual referente del realismo español, que es Antonio López García, y con el cual, bueno, pues yo tenía una amistad, bueno,
una amistad entre comillas, ¿no? Porque yo era pues un chavalillo de 13, 14 años y él ya era un pintor pues en su edad más madura, ¿no? Ya pues con 70 y tantos años, un gran maestro de la pintura, un pintor adelantado a su tiempo y que a mí me dio siempre, o sea, de alguna manera me motivaba para hacer mis pinitos en la pintura, para empezar a hacer mis primeros cuadros más o menos serios, ¿no? Entonces, a partir de ahí empezaron a salir ciertas obras de cierto calado y con ello pues empecé a hacer una serie de exposiciones, una serie de colectivas que empezaron a funcionar. Y bueno, esos son los primeros recuerdos que tengo yo de mis primeros cuadros, más o menos de un tipo más o menos serio, ¿no? Tomarme en serio la pintura. Por lo que estás comentando, eres un pintor autodidacta, no pasaste por ninguna escuela. Sí, totalmente. Lo que pasa es que, bueno, luego yo con el paso del tiempo pues he conocido a grandes maestros de la pintura actual. Con uno de ellos, con Víctor Chacón, que es un referente de la pintura contemporánea actual, pues hice varios cursos de técnicas y procedimientos pictóricos y bueno, siempre sobre todo he estudiado a los grandes maestros, como he dicho antes, del 19, que son mis grandes referentes, y a los impresionistas. Entonces, a partir de ahí, pues eso, pues estudiándolos muy concienzudamente, trabajando, sobre todo trabajando al natural. La naturaleza es lo que más me ha enseñado. Es como yo he ido elaborando mi obra. A partir de ahí es como se ha ido fraguando toda mi obra más importante. Es lo que vemos, mucha naturaleza en la obra de Fermín García Sevilla. Fermín, obra naturaleza de tu tierra, ¿no? De Ciudad Real, de Tomelloso, ¿no? ¿O hay alguna otra naturaleza? Sí, pero no tanto, porque yo viajo, me muevo por toda la península, incluso fuera de España. Ahora estoy impartiendo cursos de pintura del natural, he salido 3 veces a Italia, salgo a muchos sitios, salgo a La Palma, salgo a las Baleares, es decir, me muevo un poco con todo porque, digamos, con todo lo que me permite mi tiempo, porque creo que España, creo que la península y fuera de la península tenemos una riqueza total y absoluta de luces, de distintos motivos que creo que los pintores plein air, los pintores del natural debemos aprovechar. Entonces yo no hago más que moverme de un sitio para otro, pero sí tengo que reconocer que mi tierra, La Mancha, tiene una luz muy peculiar y es lo que trato de captar en una gran parte de mi obra, en el 50% de mi obra. Me llama la atención esta frase: la pintura es un estado del alma y un ejercicio intelectual. Sí, lógicamente, porque yo creo que el pintor, si no se encuentra en un estado óptimo para pintar, si no tiene delante un motivo que, valga la redundancia, le motive, le llame, pues lógicamente está abocado al fracaso, ¿no? Yo, en este caso, a mí, por ejemplo, pues me llamó desde el principio la naturaleza, me llamó salir a pintar al campo. Empecé con otras cosas, empecé con retrato, empecé con bodegón y tal, pero entiendo que lo que más me motiva, lo que más me llama es pintar de natural, pintar en el campo. ¿Y por qué es un ejercicio intelectual? Pues hombre, pues porque pienso que los conocimientos técnicos, así como la interpretación de la naturaleza, requieren de un estudio muy concienzudo. Entonces, llegar a un momento en el que uno pueda captar la atmósfera, pueda captar los distintos términos, los distintos efectos lumínicos, creo que requiere un estudio muy intenso. Si hay alguna pregunta que no has sabido plantearte y quieras exponerla, es el momento, Fermín. No, hombre, pues yo francamente dar las gracias a personas como Ana aquí en Galería Serión, que apuestan fuerte por el realismo contemporáneo actual. Y que bueno, que están ahí al pie del cañón, que están luchando por el arte, y bueno, nosotros también ponemos nuestro granito de arena, ¿no? Porque lógicamente sin estos profesionales pues no tendría nada de sentido, es muy complicado. Pues muchas gracias y te dejo para que sigas con los invitados. Nada, gracias a vosotros. El puerto de Santa María del Buen Aire.
Y otro de los artistas que exponen en esta exposición de la Galería de Arte Serión en La Coruña es el escultor Ignacio Fernández Chocarro, escultor pamplonica que junto con su mujer, Ana Azcona, forman Creaciones Tula Pamplona, un taller artesanal dedicado al belenismo principalmente. La figura es de terracota, moldeada y pintada a mano. Con dicho artista también mantuvimos una breve entrevista desarrollándose de esta manera. Bueno, pues nos encontramos en el día de la inauguración de esta exposición en la Galería de Arte Serión, una exposición que comenzó este jueves, día 13 de noviembre, y que estará presente hasta el próximo día 5 de diciembre. Y aquí me acompaña, y le agradecemos la deferencia con estos micrófonos, uno de los artistas, concretamente el escultor Fernández Chocarro. Muy buenas tardes y gracias. Muy buenas tardes, gracias a vosotros por vuestro interés. Bueno, la primera pregunta que siempre hacemos, ¿cuándo le dijiste a tu madre, mamá, quiero ser artista? Pues se lo dije hace más de 25 años ya, que ya son unos cuantos añitos. Y la verdad que fue una locura en mi casa porque esto no era lo que estaba previsto en mi vida profesional y fue un giro totalmente vocacional. Y ya te digo, pues hace, pues eso, este año cumplo 25 años de taller profesional. Y pues hace 25 y un poquito más que le dije, mamá, quiero ser artista. ¿Y esos inicios como artista de Chocarro cómo fueron? Pues complicados, como siempre suelen ser, pero con mucha ilusión, que es una ilusión que realmente he mantenido durante estos años de una manera perfectamente latente y sin perder ni un ápice de nada, pero los comienzos son muy complicados porque si te quieres dedicar profesionalmente a esto tienes que pensar en que tu vida es diferente a la del resto de personas que quizás tengan un trabajo por cuenta ajena, con una seguridad que ahora tampoco es así, pero bueno, antes sí que podíamos tener una cierta percepción de una seguridad con un trabajo, tal. Esto era lanzarte a algo que no sabías ni si había agua, ni si había futuro, ni si no sabías nada, pero sobre todo con unas alas de ilusión tremendas. ¿La primera escultura de Chocarro es arcilla, barro o fue plastilina? Siempre he querido y amado el barro, la terracota, el barro cocido, la terracota, como material muy potente, que es el que yo pretendo siempre que mi cliente o mi espectador se lleve a su casa, porque me parece un material que, aunque para muchos escultores es un material transitorio en un taller, para mí es un material definitivo, porque ahí está la impronta, las huellas, los gestos directamente marcados por mí, ¿no? Entonces creo que ese es el material que ha sido siempre desde el principio el material que he utilizado y no ha habido otro, es decir, siempre he utilizado el barro, la arcilla como material plástico para expresar pues emociones, sentimientos, todo lo que yo quiero volcar, ¿no? Y esos sentimientos se plasma en una temática muy concreta, ¿no? Sí, en este caso aquí en La Coruña, en la Galería Serión, he querido plasmar esos momentos de la vida rural gallega que quizás para muchas personas ya puedan quedar como algo que queda en los libros de historia, porque evidentemente son temáticas que ya, bueno, cuesta un poquito más encontrarlas a nivel artístico. Y me parece unos momentos y me parece una serie de escenas que son muy de la vida de cualquier pueblo, en este caso del pueblo gallego, pero en general de cualquier pueblo a nivel de España, de cualquier sitio, ¿no? Entonces he querido plasmar un poquito algunos de esos momentos, ¿no? También hay una serie de esculturas que marcan más temáticas un poco más genéricas, pero la idea ha sido un poco esa vida rural gallega, ¿no? Traerla aquí a la Galería Serión. ¿Cómo empezó Chocarro como artista? ¿En escuela o es autodidacta? Totalmente autodidacta. Yo la verdad es que mi formación mi académica fue por carreras más técnicas, por la ingeniería industrial y bueno, pues fui por ahí, pero mi vocación me llevó hacia estos lares un poco más artísticos, ¿no?
Entonces he sido totalmente autodidacta, siempre he sido muy esponja, muy de aprender de otros, de fijarme, ¿no? Sobre todo en unos momentos hace casi 30 años donde no teníamos la tecnología que tenemos ahora a nivel de redes sociales, de internet, era todo muchísimo más, bueno, había que viajar, visitar, ver, aprender, la documentación era bastante escasa y en ese mundo es donde empecé un poco a formarme de una manera pues autodidacta, sí. ¿De qué artistas ha aprendido? Pues mira, yo a nivel así de este tipo de figura hay una serie de escultores catalanes que me han gustado siempre muchísimo, ¿no? Uno era, quizás mi mayor exponente ha sido Josep Traité, un escultor de Olot, de la escuela de escultores de Olot. Y de ahí he aprendido mucho a la hora de dar ese carácter, ese sello, esa impronta a las piezas, ¿no? De que tengan, como dice Ana aquí en la galería, que tienen vida, tienen gesto, ¿no? Tienen actitud, ¿no? Eso quizás sea lo que más siempre me ha movido, y de este escultor un poco de una manera más exacta es del que más he tomado esa impronta, ¿no? De darle al barro ese gesto de vida, ¿no? Si hay alguna pregunta que no he sabido plantearte y quisieras comentarla, es el momento, Fernández. Bueno, quizás nada, pues invitaros a que vengáis aquí a la exposición a la Galería Serión en A Coruña, que mi parte, aquí hay dos exposiciones que conjugan, la de Fermín García Sevilla, de pintura, y la mía de escultura. Entonces que vengáis, que os metáis un poco en esos personajes que están plasmados, ¿no? a través de la terracota, y que os quedéis un poquito. Creo que es una exposición muy interesante a la hora de repensar nuestro pasado y a partir de ahí plantearnos cómo va a ser nuestro futuro. Así que os invito a que vengáis a Serión. Pues muchas gracias y extendemos la invitación, ya saben, desde el 13 de noviembre hasta el 5 de diciembre, la obra de Fernández Chocarro aquí en la Galería de Arte Serión. Te dejo para que atiendas a los invitados. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Pues señoras y señores, esto ha sido todo por hoy en este Encuentros en la Galería. Hoy hemos comentado su actual exposición, que estará desde el día 13 de noviembre al 5 de diciembre del 2025. Muchísimas gracias por su atención y un saludo de quien les habla, Marcial González.